Volumen 3, capítulo 44. Febrero 26 de 1900. La divina voluntad es felicidad de todos. Después de haber pasado algunos días de privación, cuando a lo más venía alguna vez como sombra y huía, yo sentía tal pena que me deshacía en lágrimas. Y el bendito Jesús, teniendo compasión de mi dolor, ha venido y me veía y después me ha dicho: Hija mía, no temas que no te dejo. Ahora, cuando estés sin mi presencia, no quiero que te desanimes. Más bien, de hoy en adelante, cuando estés privada de mí, quiero que tomes mi voluntad y que en ella te deleites, amándome y glorificándome en ella, y teniendo a mi voluntad como si fuese mi misma persona. Haciéndolo así, tú me tendrás en tus mismas manos. ¿Qué cosa forma la bienaventuranza del paraíso? Ciertamente mi divinidad. Ahora, ¿qué formará la bienaventuranza de mis amados en la tierra? Con certeza mi voluntad. Ella no te podrá huir jamás. La tendrás siempre en tu posesión, y si tú permaneces en el círculo de mi voluntad, ahí sentirás las alegrías más inefables y los placeres más puros. El alma, no saliendo jamás del círculo de mi voluntad, se vuelve noble, se diviniza, y todas sus obras repercuten en el centro del sol divino, así como los rayos del sol repercuten en la superficie de la tierra, y ni uno solo sale del centro que es Dios. El alma que hace mi voluntad es la única noble reina que se nutre de mi aliento, porque su alimento y su bebida no las toma más que de mi voluntad, y nutriéndose de mi voluntad toda santa, en sus venas correrá una sangre purísima, su aliento exhalará un fragante perfume que me recreará, porque será producido por mi mismo aliento. Por eso, no quiero otra cosa de ti, sino que formes tu bienaventuranza en el giro de mi voluntad sin salir jamás, ni siquiera por un breve instante. Mientras esto decía, en mi interior sentía una inquietud y un temor, porque el hablar de Jesús indicaba que no iba a venir y que yo debía aquietarme en su voluntad. Oh Dios, qué pena mortal, qué estrechuras de corazón. Pero Jesús, siempre benigno, ha agregado: ¿Cómo puedo dejarte si tú eres víctima? Solo dejaré de venir cuando tú dejes de ser víctima, pero mientras seas víctima, me sentiré siempre atraído a venir. Así parece que quedé tranquila, pero me siento como circundada por la adorable voluntad de Dios, de modo que no encuentro ninguna abertura por la cual salir. Espero que me quiera tener siempre en este cerco que me une toda a Dios. Volumen 3, capítulo 45. Febrero 27 de 1900. La divina voluntad ata a Jesús al alma. El gran mal de la murmuración. Habiéndome abandonado toda en la amable voluntad de nuestro Señor, yo me veía toda circundada por mi dulce Jesús, por fuera y por dentro. Con el haberme abandonado en Él, me veía como si mi ser se hubiera vuelto transparente, y a cualquier parte que volteaba veía mi sumo bien.
Pero lo que me hacía maravillar era que mientras me veía rodeada por dentro y por fuera por Jesús, así yo, mi pobre ser, mi voluntad, circundaba a Jesús como dentro de un círculo, de modo que Él no encontraba la abertura para poderse salir, porque mi voluntad, unida a la suya, lo tenía encadenado, sin que me pudiera huir. Oh, admirable secreto de la voluntad de mi Señor, indescriptible es tu felicidad. Ahora, mientras me encontraba en este estado, el bendito Jesús me ha dicho: Hija mía, en el alma toda transformada en mi querer, yo encuentro un dulce reposo. El alma se convierte para mí como aquellos objetos suaves que no dan ninguna molestia a quien quiera reposarse en ellos. Es más, aunque fueran personas cansadas y adoloridas, es tanta la suavidad y el placer que toman al reposarse sobre estos objetos, que al despertarse se encuentran fuertes y sanos. Así es para mí el alma conformada a mi querer, y yo en recompensa me hago atar por su voluntad y en ella hago resplandecer el sol divino como en el pleno mediodía. Dicho esto, ha desaparecido. Poco después, habiendo recibido la comunión, ha regresado y me ha transportado fuera de mí misma. Veía mucha gente y Jesús me decía: Diles qué grande es el mal que hacen con murmurar uno del otro, porque atraen mi indignación, y esto con justicia, porque veo que mientras están sujetos a las mismas miserias y debilidades, no hacen otra cosa que erigir tribunales uno en contra del otro. Si así hacen entre ellos, ¿qué haré yo que soy santo y puro con ellos? De acuerdo a la caridad que ejerciten unos con otros, así yo me siento atraído a usar misericordia con ellos. Jesús me lo decía a mí y yo lo repetía a esa gente, y después nos hemos retirado. Volumen 3, capítulo 46, marzo 2 de 1900. La unión de los quereres ata el alma a Jesús. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, mi dulce Jesús se hacía ver crucificado e internamente me sentía atraída a mirarme en Él para poder semejarme a Él, y Jesús se reflejaba en mí para atraerme a su semejanza. Mientras esto hacía, yo me sentía infundir en mí los dolores de mi crucificado Señor, que con toda bondad me ha dicho: Quiero que tu alimento sea el sufrir, no por sufrir solamente, sino como fruto de mi voluntad. El beso más sincero que ata más fuerte nuestra amistad es la unión de nuestros quereres, y el nudo indisoluble que nos estrechará en continuos abrazos será el continuo sufrir. Mientras esto decía, el bendito Jesús se ha desclavado y ha tomado su cruz y la extendió en el interior de mi cuerpo, y yo quedaba tan extendida en ella que me sentía dislocar los huesos. Además, una mano que no sé decir con certeza de quién era, me traspasaba las manos y los pies. Y Jesús, que estaba sentado sobre la cruz, que estaba distendida en mi interior,
todo se complacía en mi sufrir y en quien me traspasaba las manos, y ha agregado: Ahora puedo reposar tranquilamente. No tengo que tomar ni siquiera la molestia de crucificarte, porque la obediencia quiere hacerlo todo, y yo libremente te dejo en las manos de la obediencia. Y levantándose de la cruz, se ha puesto sobre mi corazón para reposarse. ¿Quién puede decir cómo he quedado sufriente estando en esa posición? Después de haber estado largo tiempo, Jesús no se apresuraba en aliviarme como las otras veces para hacerme regresar a mi estado natural. Y aquella mano que me había puesto sobre la cruz, no la veía más. Esto se lo decía a Jesús, quien me respondía: ¿Quién te ha puesto sobre la cruz? Tal vez he sido yo. Ha sido la obediencia, y la obediencia te debe quitar de ahí. Parece que esta vez tenía ganas de jugar, y como suma gracia he obtenido que me liberara el bendito Jesús. Volumen 3, capítulo 47, marzo 7 de 1900. El alma conformada al divino querer llega a atar a Dios. Esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, he tenido que girar y girar para encontrar al bendito Jesús. Por fortuna he entrado a una iglesia y lo he encontrado sobre un altar donde se celebraba el divino sacrificio. Súbitamente he corrido y me lo he abrazado diciéndole: finalmente te he encontrado. Me has hecho girar tanto hasta cansarme y tú estabas aquí. Y él, mirándome serio, no con su acostumbrada benignidad, me ha dicho: Esta mañana me siento muy amargado y siento toda la necesidad de poner mano a los castigos para desagraviarme. Yo enseguida: amado mío, no es nada. Remediaremos esto ahora mismo. Derramarás en mí tus amarguras y así quedarás desagraviado. ¿No es verdad? Y él, condescendiendo a mi petición, ha derramado en mí sus amarguras. Después, estrechándome a él, como si se hubiera liberado de un grave peso, ha agregado: El alma conformada a mi querer se sabe infiltrar tanto en mi potencia que llega a atarme todo y a su gusto me desarma como quiere. Ah, tú, ¿cuántas veces me atas? Y mientras esto decía, ha tomado su acostumbrado aspecto dulce y benigno. Volumen 3, capítulo 48, marzo 9 de 1900. La gracia es como el sol. Encontrándome un poco turbada por una cosa que no es necesario decir aquí, mi mente quería andar vagando para cerciorarse sobre mi turbación y así quedar en paz. Pero el bendito Jesús, queriendo contradecir mi querer, me impedía que yo pudiera ver lo que quería, y como yo insistía en querer ver, me ha dicho: ¿Por qué quieres ir vagando? ¿No sabes tú que quien sale de mi voluntad sale de la luz y se confina en las tinieblas? Y queriéndome casi distraer de lo que yo quería, me ha transportado fuera de mí misma y cambiando tema, ha agregado:
Mira un poco cómo me son ingratos los hombres. Así como la luz del sol llena toda la tierra, desde un punto al otro, de modo que no hay tierra que no goce el beneficio de su luz, ni hay persona que pueda lamentarse de estar privada de sus benéficos influjos. Tan es verdad que el sol, invistiendo a todo el universo, para poder dar luz a todos, lo toma como en su mano. Solo puede lamentarse de no gozar de su luz quien, huyendo de su mano, va a esconderse en lugares tenebrosos. Sin embargo, el sol, continuando su caritativo oficio, no deja de enviarle algún rayo de luz de entre sus dedos. Así mi gracia es una imagen del sol que por todas partes inunda a las gentes, pobres y ricos, ignorantes y doctos, cristianos e infieles. Ninguno puede decir que está privado de ella, porque la luz de la verdad y el influjo de mi gracia llena la tierra, y más que el sol en su pleno mediodía. Pero cuál no es mi pena al ver a las gentes que, cruzando esta luz a ojos cerrados y afrontando mi gracia con el torrente pestífero de sus iniquidades, se desvían de esta luz y voluntariamente viven en lugares tenebrosos en medio de sus crueles enemigos. Ellas están expuestas a 1000 peligros, porque no teniendo luz, no pueden conocer claramente si se encuentran en medio de amigos o de enemigos, ni huir de los peligros que los rodean. Si el sol tuviera razón y los hombres pudieran hacerle esta afrenta a su luz, y que algunos, llegando a tal ingratitud, que para despreciar y no ver su resplandor se arrancaran los ojos, y así quedan más seguros de vivir en las tinieblas. Ay, el sol en vez de mandar luz, mandaría lamentos y lágrimas de dolor, hasta trastornar toda la naturaleza. No obstante, lo que los hombres tendrían horror de hacer a la luz natural, llegan a tal exceso de afrontar de ese modo a mi gracia. Pero mi gracia, siempre benigna con ellos, en medio de las mismas tinieblas y de la locura de su ceguera, manda siempre resplandores de luz, porque mi gracia jamás deja a ninguno, sino que el hombre voluntariamente se sale de ella, y la gracia, no teniéndolo en sí, trata de seguirlo con el fulgor de su luz. Mientras esto decía, el dulce Jesús estaba extremadamente afligido, y yo hacía cuanto más podía para consolarlo, pidiéndole que derramara en mí sus amarguras. Y él ha agregado: Compadéceme, si te soy causa de aflicción, porque de vez en cuando siento toda la necesidad de desahogar en palabras con mis almas dilectas mi dolor sobre la ingratitud de los hombres, para mover sus corazones a repararme en tantos excesos y a compasión de los mismos hombres. Y yo: Señor, lo que quisiera es que no me evitaras participar en tus penas. Y queriendo yo decir más, ha desaparecido y he regresado en mí misma. Volumen 3, capítulo 49. Marzo 10 de 1900. Efectos del sufrimiento. Esta mañana, habiendo recibido la Santa Comunión, veía a mi amado Jesús como niño, con una lanza en la mano, en actitud de quererme traspasar el corazón. Y como le había dicho una cosa al confesor, Jesús, queriéndome reprender, me ha dicho: Tú quieres alejar el sufrir, y yo quiero que comiences una nueva vida de sufrimientos y de obediencia. Y mientras esto decía,
me ha traspasado el corazón con la lanza y después ha agregado: Así como el fuego arde, según la leña que se le pone, y así tiene mayor actividad en quemar y consumir los objetos que se arrojan en él. Y por cuanto mayor es el fuego, otro tanto es mayor el calor y la luz que contiene. Así el sufrimiento y la obediencia, por cuanto es mayor, tanto más el alma se hace hábil para destruir lo que es material, y la obediencia, como a blanda cera, le da la forma que quiere. Volumen 3, capítulo 50. Marzo 11 de 1900. Encuentro con un alma del purgatorio. Continúa casi siempre lo mismo. Esta mañana veía al buen Jesús más afligido que de costumbre, amenazando con una mortandad de gente, y veía en ciertos lugares que muchos morían. Después he pasado por el purgatorio y, reconociendo a una amiga difunta, le preguntaba varias cosas sobre mi estado, especialmente si es voluntad de Dios este estado, si es verdad que es Jesús el que viene o bien el demonio, porque le decía: como tú te encuentras delante de la verdad y conoces con claridad las cosas sin que te puedas engañar, puedes decirme la verdad acerca de mis circunstancias. Y ella me ha dicho: no temas, tu estado es voluntad de Dios y Jesús te ama mucho, por eso se manifiesta a ti. Y yo, diciéndole algunas de mis dudas, le he pedido que viera ante la luz de la verdad si eran verdaderas o falsas, y me hiciera la caridad de venírmelo a decir, y que si esto hacía, yo en recompensa le mandaría celebrar una misa en sufragio. Y ella ha agregado: si lo quiere el Señor, porque nosotros estamos tan inmersos en Dios que no podemos ni siquiera mover las pestañas si no concurre Él. Nosotros habitamos en Dios como una persona que habitara en otro cuerpo. ¿Qué tanto puede pensar, hablar, ver, obrar, caminar, por cuanto le viene dado por aquel cuerpo que la circunda por fuera? Porque en nosotros no es como en vosotros, que tenéis el libre albedrío, la propia voluntad. Para nosotros toda voluntad ha terminado. Nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos, en ella encontramos todo nuestro contento y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Y mostrando un contento indecible por esta voluntad de Dios, nos hemos separado. Volumen 3, capítulo 51. Marzo 14 de 1900. Modo para atraer a las almas al catolicismo. Habiéndome dado el confesor la obediencia de pedirle al Señor que me manifestara el modo cómo hacer para atraer a las almas al catolicismo y para quitar tanta incredulidad, yo se lo he pedido varios días y el Señor no se dignaba manifestarse sobre este punto. Finalmente, esta mañana me he encontrado fuera de mí misma, transportada dentro de un jardín que me parecía que fuera el jardín de la iglesia. Y ahí estaban muchos sacerdotes y otras dignidades que discutían sobre este tema. Y mientras discutían, salía un perro de desmesurado tamaño y fuerza,
Y la mayor parte de esas personas quedaban tan asustados y debilitados que llegaban a hacerse morder por aquella bestia y después se retiraban como cobardes de la empresa. Aquel perro enfurecido no tenía fuerza de morder a aquellos que tenían como centro a Jesús en el propio corazón, que por lo tanto venía a formar el centro de todas sus acciones, pensamientos y deseos. Así, Jesús formaba el sello de estas personas y aquella bestia quedaba tan débil que no tenía fuerza ni siquiera de respirar. Ahora, mientras discutían, yo oí a Jesús que desde atrás de mi espalda decía: Todas las demás sociedades conocen quién pertenece a su partido. Solo mi iglesia no conoce quiénes son sus hijos. El primer paso es conocer quiénes son aquellos que le pertenecen, y a estos los podéis conocer al establecer un día una reunión en la que invitaréis a los que son católicos a que vayan al lugar destinado para tal reunión. Y ahí, con la ayuda de los católicos seglares, establecer lo que conviene hacer. El segundo paso es obligar a la confesión a aquellos católicos que intervengan en esto, pues esta es la cosa principal que renueva al hombre y forma a los verdaderos católicos. Y esto no solo a aquellos que se encuentran presentes, sino obligar a los que son patrones a que obliguen a sus súbditos a la confesión. Y si no lo logran por las buenas, aún con despedirlos de su servicio. Cuando cada sacerdote haya formado el cuerpo de sus católicos, entonces podrán encaminarse a otros pasos superiores, porque el reconocer la oportunidad del tiempo, cómo meterse en los partidos y la prudencia en exponerse, es como la poda a los árboles que hace producir frutos grandes y maduros. Pero si el árbol no es podado, produce sí un bello conjunto de follaje y de flores, pero apenas cae una helada, sopla un viento, no teniendo el árbol humor suficiente y fuerza para sostener tantas flores para cambiarlas en frutos. Las flores se caen y el árbol queda desnudo. Así sucede en las cosas de religión. Primero debéis formaros un conveniente cuerpo de católicos para poder hacer frente a los otros partidos. Y después podéis llegar a introduciros en los otros partidos para formar uno solo. Dicho esto, no lo he oído más, y sin ni siquiera verlo, me he encontrado en mí misma. ¿Quién puede decir mi pena por no haber visto al bendito Jesús durante todo el día y las lágrimas que tuve que derramar? Volumen 3, capítulo 52. Marzo 15 de 1900. Jesús se siente desarmado por las almas víctimas. Jesús continúa sin venir. Yo me consumía en dolor y sentía una fiebre que me hacía delirar. Ahora, como el confesor ha venido a celebrar el divino sacrificio, he comulgado, pero no veía, según lo acostumbrado, a mi amado Jesús. Por eso he comenzado a decir mis disparates. Dime mi bien, ¿por qué no te haces ver? Esta vez me parece que no te he dado ocasión para que te ocultes. ¿Cómo? A la buena me dejas. Ay, ni siquiera los amigos de esta tierra actúan de esta manera.
Cuando deben alejarse, al menos dicen adiós. Y tú ni siquiera me dices adiós. ¿Cómo? Así se hace. Perdóname si así hablo. Es la fiebre que me hace delirar y me hace llegar a la locura. ¿Quién puede decir todos mis desatinos que le he dicho? Sería querer perder el tiempo. Ahora, mientras estaba delirando y llorando, Jesús hacía ver ahora una mano, ahora un brazo. Entonces vi al confesor que me daba la obediencia de sufrir la crucifixión. Y Jesús, como obligado por la obediencia, se ha hecho ver. Y yo enseguida le dije: ¿por qué no te hacías ver? Y él, mostrando un aspecto serio, ha dicho: No es nada, no es nada. Es que quiero castigar a la tierra. Y yo, estando bien aún con una sola criatura, me siento desarmado y no tengo fuerza para echar mano de los castigos. Y al hacerme ver, tú empiezas a decirme, si ves que debo mandar castigos, derrama en mí, hazme sufrir a mí, y yo me siento vencer por ti, y jamás echo mano de los castigos. Y los hombres no hacen otra cosa que ensoberbecerse de más. Ahora, repitiendo el confesor la obediencia de hacerme sufrir la crucifixión, Jesús se mostraba lento en hacerme hacer esta obediencia, no como las otras veces, que enseguida quería que me sometiera, y me ha dicho: ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? Y yo: Señor, lo que tú quieras. Entonces, dirigiéndose al confesor con aspecto serio, le ha dicho: ¿También tú quieres atarme con darle esta obediencia de hacerla sufrir? Y mientras esto decía, ha comenzado a participarme los dolores de la cruz, y después, mostrándose más calmado, ha vertido sus amarguras. Luego ha agregado: El confesor, ¿dónde está? Y yo: Señor, no sé a dónde ha ido. Es cierto que no lo veo más con nosotros. Y él: Lo quiero, porque como él me ha confortado a mí, así yo lo quiero confortar a él. Volumen 3, capítulo 53. Marzo 17 de 1900. Dolor del Papa. La humildad. Esta mañana, el bendito Jesús me hacía ver al Santo Padre con las alas abiertas, que iba en busca de sus hijos para recogerlos bajo sus alas, y oía sus lamentos que decían: hijos míos, ¿cuántas veces he buscado reunirlos bajo mis alas y ustedes me huís? Escuchen mi lamento y tengan compasión de mi dolor. Y mientras esto decía, lloraba amargamente, y parecía que no eran solo los seglares los que se apartaban del Papa, sino también los sacerdotes, y estos daban más dolor al Santo Padre. Cuánta pena daba ver al Papa en esta posición. Después de esto, he visto a Jesús que hacía eco a los lamentos del Santo Padre y añadía: Pocos son los que han permanecido fieles, y estos pocos viven como zorros ocultos en sus propias cuevas. Tienen temor de exponerse para arrancar a sus propios hijos de la boca de los lobos. Hablan, proponen, pero son palabras dichas al viento. Jamás llegan a los hechos. Dicho esto, ha desaparecido. Después de poco tiempo ha regresado, y yo me sentía toda aniquilada en mí misma
ante la presencia de Jesús. Y Él, viéndome así, me ha dicho: Hija mía, cuanto más te abajas en ti misma, tanto más me siento atraído a abajarme hacia ti y llenarte de mi gracia. He aquí por qué la humildad es precursora de la luz. Volumen 3, capítulo 54, marzo 20 de 1900. Advertencia de castigos. Habiendo recibido la comunión, veía a mi dulce Jesús que me invitaba a salir con Él, pero con el pacto de que al ir junto con Él, donde veía que Jesús estaba obligado a mandar castigos por los pecados, no debía discutir con Él para que no los mandara. Con esta condición hemos salido recorriendo la tierra. En primer lugar, he comenzado a ver no muy lejos de nosotros, especialmente en ciertos puntos, todo seco. Entonces, dirigiéndome a Él, le he dicho: Señor, ¿cómo harán estas pobres gentes si les falta el alimento para nutrirse? Tú puedes todo. Así como lo has hecho secar, así haz que reverdezca. Y como tenía la corona de espinas, he extendido la mano diciéndole: Mi bien, ¿qué cosa te han hecho estas gentes? Quizá te han puesto esta corona de espinas, pues bien, dámela a mí. Así quedarás aplacado y les darás el alimento para no dejarlas morir. Y quitándosela, la he puesto sobre mi cabeza. Mientras esto hacía, Jesús me ha dicho: Se ve que no puedo llevarte junto conmigo, porque llevarte y no poder hacer nada es lo mismo. Y yo: Señor, no he hecho nada. Perdóname si crees que he hecho mal, pero llévame junto contigo. Y Él: Tu modo de obrar me ata por todas partes. Y yo: No soy yo quien hago así, eres tú mismo que me haces obrar de este modo, porque encontrándome contigo, veo que todas las cosas son tuyas, y si no tomara cuidado de tus cosas, me parece que vendría a no tomar cuidado de ti mismo. Por eso debes perdonarme si obro de esta manera, ya que lo hago por amor tuyo, y no debes alejarme por esto. Después, hemos continuado girando. Yo hacía cuanto más podía para no decirle nada, de que no castigara en algunos puntos, para no darle ocasión que me mandara retirarme y así perder su amable presencia. Pero donde no podía, empezaba a discutir con él. Hemos llegado a un punto de Italia donde estaban haciendo un convenio que debía causar un gran desorden, pero no he entendido qué cosa fuera, porque habiendo empezado a decir: Señor, no lo permitas, pobre gente, ¿cómo harán? Viendo Jesús que yo me afanaba y quería impedírselo, me ha dicho con imperio: Retírate, retírate. Y quitándose una cinta de clavos, de alfileres que tenía encajada en su cuerpo, que lo hacía sufrir mucho, ha agregado: Retírate y llévate esta cinta contigo. Así me aliviarás mucho. Y yo: Sí, me la pondré yo en lugar tuyo, pero déjame estar contigo. Y él: No, retírate.
Y lo ha dicho con tal imperio que, no pudiendo resistir, en un instante me he encontrado en mí misma y no he podido entender cuál era aquel convenio.